Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos queridos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para dar lectura a la palabra de Dios en esta tarde, de manera que si tiene su Biblia, me gustaría que abriéramos juntos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Y dice la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que está debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da fruto según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de tu palabra, nuestro ruego como nuestra oración, Señor, es que mediante la meditación de tu palabra nos sea encendida, Señor, la llama de la fe, de la esperanza, y apoyados en tu palabra podamos salir adelante, Señor. Así, Señor, en esta hora manifiesta tu poder, tu gracia, para que en todo se haga notorio que es tu obra y que no es obra de los hombres. Así te damos gracias mediante la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hermano, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, estamos leyendo el origen de todas las cosas, cómo las cosas se originaron. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que todo lo visible, todo lo creado, fue hecho de lo que no era y fue hecho por la palabra de Dios. O sea, todo lo que hoy nosotros vemos, todo lo visible, todo lo creado, fue hecho de lo que no era. De manera que
no podía hacer ningún trabajo para hacer. O sea, los cielos no podían trabajar, las expansiones de los cielos, las expansiones de las aguas, la tierra no podía trabajar para que así fuera. ¿Por qué? Porque todo lo visible, todo lo creado fue hecho de lo que no se veía, de lo invisible, de lo que no era, y fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, si no trabajaron la tierra para producir la hierba, para producir el fruto, para producir el árbol, para producir la semilla, ¿qué es lo que trabajó en ellos? Trabajó la palabra de Dios. No hay manera alguna en que nosotros podamos trabajar para poder crear por nosotros mismos un grado de santidad, un grado de consagración, un grado de pureza. ¿Por qué? Porque nosotros ni éramos santos, ni éramos consagrados a Dios, ni éramos puros. Al no ser, no había manera alguna en que nosotros por nosotros mismos podamos llegar a alcanzar. Por eso es que la Escritura dice, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, incapacitados por sí mismos de poder alcanzar esa gloria, esa imagen, esa estatura. ¿Por causa de qué? Porque nosotros miramos, hermano querido, hoy nosotros podemos decir por la gracia del Señor que somos hijos de Dios, que fuimos renacidos de una simiente incorruptible, que somos justos, que somos santos. Pero no es nuestro trabajo, no es nuestra labor. Así como no trabajó la tierra, así como no trabajaron las aguas, así como no trabajaron los cielos, sino que todo fue hecho por la palabra de Dios, así también esta vida espiritual. Por nosotros miramos el origen de todas las cosas naturales, se encuentran en Génesis. Pero el origen de todo lo espiritual se encuentra en la cruz del Calvario. El origen de todo lo espiritual se encuentra en la iglesia, la cual tuvo su nacimiento después de que Cristo diera su vida en la cruz del Calvario. Por eso es que, así como el Génesis es el origen de la vida natural, el libro de los Hechos es el origen de la vida espiritual. Por eso nosotros podemos leer en el libro de los Hechos que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la promesa del Padre y fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí comenzarían a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces, hermano querido, ¿por qué hablamos de esto? Porque a causa del pecado se ha formado en el hombre un corazón el cual quiere hacer para llegar a ser, quiere hacer buenas obras para ser bien visto delante de Dios, y si hace las buenas obras entonces se encuentra satisfecho, quiere mostrarse con una buena apariencia, amén, de una persona piadosa. Entonces si tiene la apariencia, entonces se queda satisfecho de que de esa manera está haciendo lo que es agradable al Señor. Pero nosotros tenemos que mirar que lo que no era, o sea, esta vida espiritual que hoy nosotros gozamos y disfrutamos, nosotros la hemos recibido. Y la hemos recibido por la voluntad de Dios y se ha formado en nosotros por la palabra de Dios que hemos recibido. Cuando nosotros oímos la palabra del Evangelio, fuimos renacidos, hechos una nueva criatura. Por eso Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y él decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo un hombre viejo? Él miraba solo la concepción natural, cómo había sido concebido natural. Dijo, ¿acaso puedo volver al vientre de mi madre?
pero no podía ver que había otro nacimiento que era una concepción espiritual, concebidos no por la voluntad de carne, como dice San Juan 1:12, ni por la voluntad de sangre ni de varón alguno, sino por la voluntad de Dios. Había otra concepción que era por la voluntad de Dios. O sea, ¿y Dios cómo hace todas las cosas? Por su palabra. Entonces, la vida que hoy tenemos, nosotros la hemos recibido por la voluntad de Dios a través de su palabra, y es su palabra la que formó en nosotros el que pudiéramos recibir el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, y que pudiéramos recibir la vida eterna. Por eso muchas personas quieren trabajar ellos por sí mismos para producir un estado de santidad, para producir un estado de consagración. Y no se dan cuenta que no es trabajo de ellos, sino que es trabajo de Dios. De ello, por ejemplo, habló el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Dice, uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo trae Dios. Entonces nosotros miramos, ¿cuál es el trabajo del que siembra? El que planta la palabra de Dios. ¿Cuál es el trabajo del que riega? El que va trayendo la palabra de Dios y mediante la palabra de Dios le va añadiendo algo más a nuestra fe. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Por medio de esa palabra que es espiritual y que es viva, producir en nosotros para lo cual envió su palabra. Que nosotros podamos tener seguridad y confianza en Él. Que nosotros podamos salir adelante no por nuestra fuerza, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a leer otro texto de las Escrituras. El texto que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 23 en adelante. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces dice claramente, ¿cómo es que fuimos renacidos? Por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Nosotros podemos ver que si es una palabra viva, es una palabra que está trabajando, que está actuando. Mientras tiene vida, puede trabajar, ¿cierto? Por eso dice, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. O sea que constantemente está haciendo un trabajo y mediante su palabra, Él sostiene todas las cosas que fueron creadas. Y dice, luego compara lo que es el poder de la palabra de Dios con la naturaleza del hombre. Dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Si nosotros nos apoyamos en nuestra propia naturaleza para poder producir un estado de consagración, un estado de santidad, para poder ser verdaderos hijos de Dios, agradables delante de su presencia, dice que somos como hierba y toda nuestra gloria, todo lo que nos sería nuestro esplendor, todo lo que sería nuestra magnificencia, es como la flor de la hierba, que hoy es y mañana se seca y se cae. Por eso usted puede mirar a muchas personas que un día tenían un estado espiritual, tenían un estado de consagración, y hoy usted lo mira y su estado es completamente distinto. ¿Por qué? Porque se apoyaban en sus fuerzas. Entonces, el día que vino la tentación, el día que vino la prueba, no pudiendo superar la tentación, decidieron abandonar. ¿Por qué? Porque no se apoyaban en la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. El problema, hermano querido, no está en caer, ni está en la tentación.
El problema está en no levantarse, no estar de pie. ¿Cómo es que el creyente llega a levantarse? ¿Cómo es que el creyente llega a estar de pie? Por medio de la fe. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos creyentes que quedaron en el camino y no se han vuelto a levantar. ¿Por qué? Porque solo confiaban en su fuerza, que mientras que por sí mismo mantenían ese estado de consagración, mientras que por sí mismo mantenían ese estado de santidad, mientras que por sí mismo mantenían ese estado de pureza, entonces podían gloriarse de que eran buenos hijos de Dios, de que eran buenos creyentes. Pero esa gloria es como la flor de la hierba, que hoy es y mañana se seca. Por eso es que nosotros vemos a tantos que desistieron, que dejaron, que abandonaron en el camino. Ahora, los que permanecen, no tienen tentaciones los que permanecen, no tienen lucha los que permanecen, no han caído los que permanecen, no han fracasado. Seguramente que han caído, seguramente que tienen tentaciones, seguramente que tienen lucha y seguramente que en más de una oportunidad fracasaron. Pero ¿por qué permanecen? Porque no se sostienen en su propia fuerza, sino se sostienen en la palabra de Dios, que es viva, que hace un trabajo y que permanece para siempre. Entonces yo no soy hijo de Dios, ni soy santo, ni soy consagrado, ni soy puro, porque por mí mismo guardo un estado de pureza, de consagración y de santidad. Yo soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque fui renacido por la palabra de Dios, que produjo en mí un nuevo nacimiento. Me dio el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios con los mismos atributos y las mismas virtudes de Jesucristo. Con los mismos derechos, con los mismos atributos y con las mismas virtudes del Señor Jesucristo, semejantes a Él, para que como Él es, nosotros seamos en este mundo semejantes a Él. Si no, no estaría diciendo el apóstol Pablo cuando escribe a las cartas a los Efesios, diciéndole a los Efesios de que sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podría yo imitarle a Dios si no tengo las virtudes de Dios, si no tengo los atributos de Dios, si no tengo el poder de Dios, si no tengo la sabiduría de Dios, si no tengo la fortaleza de Dios? No habría manera en que pudiera imitarle. Sería una falsificación, pero no sería algo genuino, algo real. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar desde el origen de todas las cosas, ¿qué es lo que trabajó en este mundo? La palabra de Dios. De manera que lo que hoy es fue hecho de lo que no era, por la palabra de Dios. Ahora nosotros somos iglesia, tenemos una vida espiritual de consagración, tenemos una vida espiritual de santidad, tenemos una vida espiritual de pureza, tenemos una vida espiritual que es eterna. Por eso es que es inmarcesible, incontaminable e indestructible. ¿Cómo es que fue hecho eso en nosotros? Por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia virtud, por nuestro propio poder, por nuestra propia fortaleza, para no caer en la debilidad. No fue hecho por nosotros, sino fue hecho por Dios y por su palabra. Por eso dice, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, ya de una que es incorruptible. Y dice, ¿por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, el que produjo en nosotros el nuevo nacimiento, lo hizo por medio de su palabra, que es viva y que permanece para siempre. Por lo cual podemos tener la seguridad en cuanto a la vida eterna. Y esa vida, ¿qué característica tiene? Que es indestructible, incontaminable e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que nadie la puede mancillar, nadie la puede contaminar, no tiene mezcla con el pecado. Por eso es que el pecado en el reino de Dios es inactivo. Hay personas que como no viven por la palabra de Dios, sino viven por vista, dice, bueno, yo soy santo pecador.
¿O soy un hijo de un redimido pecador, un pecador redimido? Si fui redimido, fui sacado del mercado de esclavos, pues la palabra redención significa ser sacado del mercado de esclavos. Si fui sacado del mercado de esclavos, quiere decir que ya no soy esclavo del pecado. Entonces ya mi condición de pecador no la tengo más. ¿Y qué es lo que recibí? ¿Qué adopción recibí? La adopción de ser hecho hijo de Dios. Por eso no hay tal cosa como decir soy un santo pecador o un pecador redimido. Soy un santo, un justo hijo de Dios. Ahora, ¿esto qué es? ¿Cómo fue hecho? De lo que no era, al igual que como se crearon las cosas naturales, que de lo que no era fue hecho por la palabra de Dios, así también esto que hoy nosotros somos, la iglesia, fue hecho de lo que no era. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los otros días posteaba una declaración de un teólogo contemporáneo, Sproul, que decía, si el Dios Santo declara algo, todos tenemos que afirmar que así es, y Él no necesita testigos, porque por su santidad todo lo que Él dice es creíble. Entonces, si el Dios Santo declaró que nosotros, la iglesia, somos santos, somos justos, somos amados por Dios, nos tiene que ser suficiente, sin importar lo que por nuestros ojos nosotros veamos, ni lo que sintamos, ni lo que suba a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca veraz, para que en el día en que fuere juzgado venzas con tu palabra. Entonces nosotros tenemos que tener seguridad que así como Dios hizo, ¿por qué está el origen de todas las cosas? Explicado en la manera en que fue hecho, para que nosotros pudiéramos ver el poder de Dios. Lo que no era fue hecho, lo que es fue hecho de lo que no era. ¿Cómo es que Dios hizo algo de lo inexistente? Por medio de su palabra. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo inexistente fue hecho por su palabra. Así lo mismo en cuanto al origen de las cosas espirituales, de lo cual nosotros somos parte como iglesia. Lo que no es, fue hecho, lo que no era, lo que es ahora, fue hecho de lo que no era. Nosotros antes éramos pecadores, esclavos del pecado, vendidos al pecado, y hoy somos justos, santos, hijos de Dios. ¿Ve? Lo que hoy es, fue hecho de lo que no era. Al igual que como cuando fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces tengamos seguridad y tengamos confianza en Dios para poder salir adelante y para que cuando venga la lucha, la tentación, no estemos confiando en nuestra fuerza, en que bueno, no puedo vencer, en que bueno, no puedo salir adelante, siempre soy débil, siempre soy un fracasado. No confiemos en nuestra fuerza nada tiene que ver, nuestra capacidad nada tiene que ver para alcanzar aquello por lo cual fuimos tomados por Dios, porque Él es el que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Él es el que nos saca adelante por medio de su palabra. Le quiero invitar para estar orando al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque cuando leemos el origen de todas las cosas naturales, podemos ver que lo que hoy es fue hecho de lo que no era mediante tu palabra. Así también cuando entramos a mirar el origen de lo espiritual, lo cual hoy nosotros somos parte como iglesia, nos damos cuenta que lo que hoy es la iglesia fue hecho de lo que no era, porque fue hecho de pecadores, de esclavos vendidos al pecado, de hombres naturales corrompidos por el pecado, y hoy somos hechos justos hijos de Dios. Y todo por medio de tu palabra, porque tu palabra vive
y permanece para siempre, y tiene el poder para llamar las cosas que no son como si lo fueran. Por lo cual te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano querido y hermana querida, espero que por la palabra de Dios pueda tener fe y fuerza para poder salir adelante. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. Le vamos a pedir a nuestro hermano Omar para que cante una alabanza más. Por favor, hermano. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,